Момент взриву, і якось несвідомо я сховала голову, і потім я дивлюся, що я вже тримаюся за коліно, і одразу зрозуміла, що сталося. Я вже побачила, що нога збоку, і я не хотіла в це вірити. Дуже сумувала за того, що я вижила. Las consecuencias que puede dejar una guerra son devastadoras. Y así lo demuestra el testimonio de Ruslana, una joven soldada ucraniana que sufrió una amputación de su pierna, producto de una brutal explosión en el frente de batalla. Detrás del uniforme y las armas, la realidad de Ruslana es parecida a la de miles de mujeres que actualmente se encuentran peleando contra el avance ruso. La mayoría han dejado atrás sus vidas para convertirse en verdaderos combatientes de guerra. Sin embargo, hemos oído hablar muy poco de ellas. En este video nos adentraremos en algunas de sus experiencias para conocer un costado diferente de la guerra. La lucha que llevan adelante las mujeres de las Fuerzas Armadas ucranianas, los roles que ocupan y cómo el conflicto bélico les ha cambiado la vida para siempre. Comencemos. Desde la anexión de Crimea en manos de Rusia en 2014, las mujeres han sido una parte fundamental de las Fuerzas Armadas ucranianas y de los batallones de voluntarios. Y su participación en el conflicto ha aumentado de manera consistente en los últimos años, al punto que, desde la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, se ha duplicado el número de soldados mujeres en el ejército. Actualmente, podemos encontrarlas combatiendo a la par de los hombres en las zonas más conflictivas del enfrentamiento. Рассыпаемся! Дистанция! Яка ймовірність, що якийсь голубчик від нас ще ховається? А ну дай попробую, покажи. Да. Estas imágenes fueron tomadas en primera persona por la cámara que portaba un soldado, y en las mismas se puede ver a una mujer junto a sus compañeros. El escuadrón se encontraba atrincherado, resistiendo el asalto ruso en Avdiivka, una ciudad al este de Ucrania que ha estado en primera línea desde 2014. Ese año fue ocupada por Rusia durante un breve lapso, antes de ser recuperada por Ucrania. Desde entonces, la ciudad ha sido uno de los escenarios más feroces de toda la batalla. Experiencias como estas y la necesidad de ofrecer resistencia al sanguinario ejército de Moscú han hecho que las Fuerzas Armadas de Volodymyr Zelensky incorporen cada vez más mujeres entre sus líneas. Una realidad que venía gestándose desde el 2016, cuando el Ministerio de Defensa de Ucrania habilitó más puestos para ellas. Esto se amplió en 2018, permitiendo a las mujeres desempeñar oficialmente roles equivalentes a los hombres, como comandantes de infantería, artilleros de vehículos blindados y francotiradores. En el actual conflicto, se los puede ver peleando como iguales en el campo de batalla, todos juntos, luchando cuerpo a cuerpo por la libertad de su país. Ми будемо пробувати просуватись. Між нами підери! Не йди сам. Я бачу, не Аль-Каїда, блядь, сам пішов. Вони лівіше, десь на 11. Este grupo, compuesto por varios hombres y una mujer, demuestra que a la hora de la batalla lo que importa es el trabajo en equipo y no hay lugar para las diferencias. La vida de todos depende de que el escuadrón funcione coordinado. El desempeño de la soldado junto a sus compañeros es incuestionable. En las imágenes se puede ver al grupo ofreciendo ataques de resistencia con granadas frente a los tanques rusos, destruyendo varios vehículos blindados y eliminando docenas de enemigos. La infrenable guerra despertó en muchas mujeres la necesidad de lucha por sus tierras, multiplicando así la cantidad de voluntarias para el ejército en la última década. Según los datos del Ministerio de Defensa, en 2014 el número de mujeres en el servicio militar era de 14,000 aproximadamente.
y para el 2020 esa cantidad había crecido a más del doble, con unas 31,000 mujeres soldados en entrenamiento. Si bien el porcentaje de cabezas masculinas supera al femenino, el aporte de las mujeres tanto para las líneas ofensivas como defensivas ha comenzado a marcar una gran diferencia en el enfrentamiento. Sin embargo, muchas de ellas no solo combaten en el campo de batalla, sino que también protegen a los miembros de sus propios equipos. Отут дирка, просто дирка, маленька. Сильно? Пощупайте. Іде кров. Чекай. Не знімай. Volviendo a las trincheras en Avdiivka, el escuadrón fue atacado por soldados rusos con proyectiles y artillería pesada, hiriendo a uno de los miembros. Esto obligó al equipo a retirarse de la pelea, pero antes de abandonar las posiciones, la mujer soldado, quien resultó ser una médica ucraniana, acudió a atender las heridas de su compañero para asegurarse de que se encontraba bien. Треба десь місце, щоб я його оглянула. Бо він не хоче ноги перев'язати, але в нього ноги Давай, криві. роби. Аль-Каїда 300. Аль-Каїда 300 жовтий. Ні, не можна так пускати. Ти попусти кров. Бачиш? Я йому кажу. Слабый. Не вылазь. Присядь, все. Мы их почуем, они будут стрелять, кидать гранаты, идти, не надо высот. Посмотрел вниз, всё, не стой. Не торчи, жертва для снайпера. Мама Люба чекає тебе, все буде добре. Як звати твого тата? Я не знаю, що звати, нас кричить, Аль-Каїда. поворачивай. Mientras de fondo se escuchaba el furioso ataque enemigo, el soldado seguía atendiendo y animando a su compañero. Su desempeño demuestra una vez más la preparación y el compromiso con el que estas valientes combatientes asumen su rol en el ejército y su llamado a la lucha, el cual se vio motivado por la modificación de las leyes militares que tuvo lugar el 6 de septiembre de 2018, introduciendo importantes cambios en relación a los derechos femeninos en el servicio militar. Con la nueva reglamentación, las mujeres pasaron a ser elegibles para todos los puestos y rangos, con los mismos deberes y oportunidades que sus colegas varones. Como preparación para futuras oleadas de movilización militar, determinadas profesiones, como científicas o médicas, ahora están obligadas legalmente a registrarse en el servicio y trabajar por contrato. En el año 2024, el total de mujeres en el ejército alcanzó las 60,538. De todas ellas, 5,000 se encuentran peleando directamente en el frente de batalla, y 107 han muerto o resultado heridas durante los enfrentamientos. Estos sucesos demuestran la transformación del rol de las mujeres en la guerra, dejando atrás los viejos estereotipos que las ubicaban en tareas de cuidados en salud o servicios de comunicación. Estos cambios también se pueden ver reflejados en los centros de entrenamiento, que ofrecen a las mujeres oportunidades de prepararse para roles específicos de combate. Ну і взагалі війна йде, потрібно всім навчатися, вміти тримати стрій, стріляти, бути готовими до всього. Закінчуються бійці, на жаль. Людей, ресурсу мало, тому ми теж маємо бути в строю. Знявся механічно, порожньо. Далі. Знімає запобіжник, відвожу раму. A estos campos llegan mujeres de diferentes ciudades, ocupaciones y edades. En el caso de Ana, una joven de 26 años, se incluyó a las filas del ejército por razones muy personales que le han servido para enfrentar el duro entrenamiento. Ana perdió a su marido en el frente de batalla y unos años antes, también a su hermano. Ella cree firmemente que ambos se encuentran en manos de los rusos. Durante meses, trató de averiguar qué les había pasado, y eso la llevó a convertirse en soldado. Полігон і також те, що я хочу вступити в Збройні Сили України, мені дає стимул жити і продовжувати щось робити, тому що іноді все підкошується і не хочеться абсолютно нічого. І я розумію, що якщо я нічого робити не буду, то я просто заляжу і цього буде тільки хуже. Todas saben que enfrentarse al enemigo en la guerra las expone a la posibilidad de morir en combate. Sin embargo, la idea de proteger sus tierras y seres queridos es razón suficiente para asumir el compromiso
y enfrentar los desafíos que conlleva. En casi todos los casos, las razones que las motivan a alistarse están relacionadas a experiencias traumáticas con el enfrentamiento, y aunque muchas no cuentan con formación previa, llegan dispuestas a aprender lo que haga falta, como relata Ana. Це, звичайно, буде дуже важко, щоб в тебе все це вийшло, тому що з дівчини, якої немає опиту із цивільного життя, і хоче в штурмовики, це, звичайно, потрібно дуже сильно показати себе. Muchas de ellas han tenido que enfrentar duras consecuencias, como heridas graves o la muerte de seres queridos, producto de los brutales ataques. Según el testimonio de algunas, aprender a vivir con estas secuelas ha sido el desafío más grande que la guerra les ha impuesto. Tal es el caso de Ruslana, a quien vimos al comienzo del informe. Debido al impacto de una bomba, tuvieron que amputarle una de sus piernas. Su experiencia y los meses que estuvo hospitalizada fueron terribles, ya que debió ser intervenida 5 veces. Desde entonces, enfrenta los desafíos de vivir con esta secuela. Дуже сумувала за того, що я вижила, бо мені було дуже тяжко прийняти себе новою. І я зрозуміла, що от я зараз хоч і без ноги, але я сижу і я живу. І я можу там встати, піти, з милицями, але можу. Sin duda, la parte más difícil se la llevan quienes pelean en las trincheras, donde las escenas que se viven pueden ser terriblemente traumáticas. Las mujeres conviven en unidades con hombres y trabajan con explosivos y artillería en la línea ofensiva, como es el caso de Denon, quizás uno de los más inusuales hasta el momento, debido a que solo cuenta con 19 años de edad y ya forma parte de una unidad de mortero, peleando en una de las zonas más conflictivas del enfrentamiento. Bakhmut, una ciudad que ha pasado a manos de los rusos y ha sido recuperada varias veces en lo que va del conflicto. Actualmente, se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana. Зупиняємо наступи ворога і знищуємо ворожі артилерійські позиції, кулеметні позиції, ворожу техніку. Do you think that you've saved any lives of Ukrainian infantrymen? People in our job say infantry must live. Infantry must live. Yes, and I think that we did save many infantries. What were you doing before the full-scale invasion? I've been a student. Of what? International economy. International economics. Yes. And why are you doing this? I want to just make a better future. Como podemos escuchar en muchos de los relatos, las causas para enlistarse siempre tienen más de una razón. En primer lugar, muchas pelean por un futuro mejor, con mayor libertad, pero también llegan hasta allí enfrentando los demonios que ha despertado el terrible escenario. A lo largo del conflicto, Rusia ha dejado cientos de soldados caídos en su avance, y muchos de ellos son también el motivo por el que estas mujeres se unieron al ejército. En el caso de Denon, a pesar de sus palabras, algo más se escondía detrás de su lucha. There's one more point. Why am I doing this? I've been dating a boy, and he had a friend, and we all three were a group of friends. They died because of enemy's tank. Your boyfriend and his best friend? And his best friend, yes. Was he the person you wanted to marry? Yes, He was. totally. Totally. You were in love? Yes. Many people thought I would quit this job, but I was another kind of person. A pesar de los sacrificios y esfuerzos y las valiosas cifras de participación de las mujeres, esto no se refleja en el trato que reciben por parte de los hombres dentro y fuera del ejército. Según los propios relatos de las soldados, siempre tienen que probar que son buenas combatientes e incluso esforzarse el doble para obtener los mismos resultados que sus pares masculinos. Como relata Olena, quien se unió a las Fuerzas Armadas en 2022 y desde entonces no ha dejado de servir al país en el conflicto, peleando en uno de los escenarios más duros que puede tener una guerra, al frente de batalla. He asked me, do you really want a combat position? It's difficult, and not all commanders accept girls in combat positions. I said, I don't care. What's going on with the commanders? I don't care how hard it is. I know for sure that I can. Los testimonios de las mismas soldados revelan que el conflicto entre los géneros podría deberse en gran medida a dos aspectos.
Por un lado, el hecho de que los hombres se resisten a ocupar puestos más bajos y con menor remuneración que ellas. Y por otro, a la falsa creencia de que las mujeres son débiles. En el caso de Olena, considera que el reconocimiento de sus logros por parte de sus pares masculinos siempre se ha visto condicionado por la diferencia de género. Aunque cree que tras años combatiendo, quizás eso haya comenzado a cambiar. I have never heard such words of admiration towards me. Everyone told me the same thing. Olena, you have bigger balls than some of our guys. You're one of the best because what you did there deserves a lot of respect. And after that, everything changed. Casos como el de Ruslana, Denon y Olena demuestran que su ímpetu de lucha es igual al de sus compañeros. Alexandra es otro claro ejemplo de esto. Ella ocupa el puesto de francotiradora y se unió al ejército junto a su marido. En su opinión, las mujeres cuentan con ciertas ventajas frente a los hombres. Por ejemplo, para desempeñar su rol, el tamaño de su físico puede ser mucho menos visible que sus compañeros. Y también opina que las mujeres pueden gestionar mejor las emociones en situaciones extremas como las que se viven en el frente. Unfortunately, men, probably without realizing it themselves, with their exaggerated care and attitude towards women, make women calmer, prevent them from becoming stronger and being equal with them. Como afirman algunos medios de comunicación en sus publicaciones, las soldados ucranianas siempre luchan en contra de dos frentes. Por un lado, el de los rusos. Por el otro, el del sexismo dentro de sus filas. Incluso, la dura realidad ha revelado que muchas de ellas han enfrentado acoso sexual. Los resultados de un estudio realizado en 2011 por el Centro de Investigación de Asuntos Humanitarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania indicaron que 1 de cada 10 mujeres ha sufrido acoso dentro del ejército. También, otra dura realidad ha sido de las prisioneras de guerra, quienes describen su encarcelamiento como terrorífico. Todas denuncian violencia sistemática por parte del enemigo, entre las que se incluye la tortura, el abuso psicológico, la negativa a una atención médica y la falta de alimentos y agua. Algunas incluso han sido víctimas de abusos sexuales por parte de los soldados rusos. Aunque el gobierno ha prometido tomar cartas en el asunto frente a estos comportamientos, aún quedan muchas tareas por hacer en relación a los informes de acoso y discriminación. Las mujeres continúan con su lucha por fomentar la igualdad dentro del ejército. Por suerte, los relatos de estas mujeres comienzan a ser escuchados y su labor crucial en combate reconocida, tanto en su país como en el exterior. Hasta finales de 2022, 350 soldados han sido premiadas por su valentía, recibiendo condecoraciones estatales. El héroe de Ucrania, la distinción más alta que puede ser concedida a un ciudadano, fue otorgada póstumamente a 2 de ellas. Y más recientemente, la revista Forbes añadió a 10 mujeres del ejército a su lista de las 50 más influyentes de Ucrania. Cada vez un mayor número de voluntarias se unen a la lucha contra la invasión y ahora pueden asumir los mismos roles que los hombres. Esto seguramente conlleve a grandes cambios dentro de la estructura militar del país. Pero no será un camino fácil. La dura realidad que enfrentan las mujeres militares ucranianas, sin duda, las ha convertido en íconos de resiliencia y un ejemplo a seguir para las más jóvenes. De esta manera llegamos al final de este video. Si te interesa este contenido, dale clic en me gusta y síguenos para más videos. Hasta la próxima.